Hola amigos, soy Sergio Ufor y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo, segundo vídeo de la semana. No está mal, otra vez es, por cierto, el otro día me confundí, puse un simbolito, un emoticono antes del título del vídeo, eso hizo que el vídeo no se posicionara y haya tenido una mierda de visualizaciones. Así que por favor, cuando ya lo quise remediar, un youtuber profesional lo hubiera bajado y lo hubiera vuelto a subir, pero me dio pereza. Así que si podéis entrar a ver el último vídeo sobre los duelos del Arnold, ¿vale? Un poquito de solidaridad para este youtuber boomer. Bueno, señores, cositas importantes. El que me falta. Los billets, ya sabéis, chicos. Código de descuento Dufor, el 10% más músculo para recibir todo lo que necesitéis, todo tipo de productos, nutrición, herboristería, tintes, ahora que vienen las competiciones, en fin, de todo. Y también en Bobby Green CBD fresquito, código de descuento Dufor y ahí recibiréis un 20%. Comprar más CBD que necesito hacer billetes, chicos. Bueno, vídeo de hoy, vamos a hacer un vídeo, esos tipos de vídeos que también me gusta de vez en cuando, que los que hablamos un poco de mandanguita. Vamos a hablar un poco de mandanguita también, chicos, de cositas de la mandanguita, de otras épocas, de métodos de otras épocas, que siempre nos están dando la turra con que si los 90 era la hostia, con que el culturismo ahora es una mierda, que los chavales, que madre mía, que vais locos la juventud con las cosas que hacéis, porque no tenéis nivel y no tenéis ni puta idea y todo lo de antes era maravilloso y lo de ahora es una mierda. Pues toma, una mierda que os comáis. No todo era maravilloso, no todo era bueno, y de eso, amigos, va el vídeo de hoy, de las cosas más locas, o algunas de las cosas más locas, o con menos sentido, de la época anterior. Sé que para algunos yo soy old school, para sobre todo los que sois más jóvenes, yo no soy old school realmente, lo que yo entiendo por old school fueron los 90, muy principios de los 2000, ¿vale? Yo no me puedo considerar ahí, pese a que yo empecé a entrenar en el año 2000, pero yo era un nano en el año 2000, entonces pues no estaba todavía como para considerarme, era un culturista en ciernes, ¿vale? No era un culturista, yo empecé a ser culturista, lo que yo entiendo por culturista, por culturista de batalla, a partir del año 2012, 2013 ya empecé a ser, pues a partir de 30 años yo creo que ya considero que empecé a tener un físico más o menos acorde a lo que yo entiendo que debería de ser un culturista de competición. Bueno, hay una reflexión antes del vídeo que quiero hacer y es que no se puede obviar que está habiendo muchos fallecimientos, ¿vale?, en la comunidad, pero para estos que dicen que los de ahora van locos, reflexionar una cosa, la edad que tienen todos los fallecidos. La edad que tienen todos los fallecidos es mi edad en adelante. Por tanto, son de cosas que han hecho años atrás y es precisamente de esta época, ¿vale? De esta época en la que vamos a hablar, ¿vale? Época en la que yo digo que como había demasiados cosas que se aseveraban muy a la ligera, había protocolos muy peligrosos, ¿vale? Había situaciones un poco medio cómicas, medio trágicas, ¿vale? Y creo que quizás algunos de los estereotipos más malos que tenemos los culturistas vienen de esa época, porque se ha quedado así como un estigma, ¿no? Para nosotros, que se nos ha pegado, y creo que si bien el culturismo de esa época es el culturismo de los grandes físicos, también es para mí el de los grandes errores. Vale, vamos a hablar primeramente, pues por ejemplo, vamos a hablar un poco de cómo se enfocaba el entreno en esa época. Es cierto que en esa época se entrenaba mucho. Dorian, ¿vale?, fue un revolucionario porque fue el que, siendo el más top que había, fue el primero que habló de menos frecuencia de entreno, de menos volumen de entreno, y fue un revolucionario en cierto sentido, pese que usó pese que su maestro, por así decirlo, era alguien muy representativo de la Golden Era, ¿vale? Que nada más y nada menos que Mike Mentzer, creador del Heavy Duty, ¿vale? Pero, como os digo, eran sistemas de entrenamiento bastante largos, mucho entreno, mucho volumen, ¿vale? Dorian rompió un poco con eso, pero era un poco lo que se estilaba. Problemas que había con el entreno, era bastante, tenía que ser así y así, no se cuestionaba, es decir, tú tenías que hacer sentadilla, porque si no, no te crecían las piernas. Dorian también rompió con eso, el press de banca era sagrado, la maquinaria era muy limitada,
¿vale? Sobre todo en España era bastante limitada, ¿no? La maquinaria que teníamos era bastante chunga, ¿vale? Los americanos sí que ya iban bastantes pasos por delante en ese sentido, estaban un poco en el punto de gimnasios que tenemos aquí ahora, ¿vale? Pero sobre todo la forma, como digo, de enfoque de entreno era bastante particular y no se cuestionaba nada, todo era, además, fuera de temporada, en volumen, se entrenaba pesado a bajas repeticiones, cuando llegaba la época de definición, a entrenar a super series, a más altas repeticiones, en fin, algo, como digo, que ya está muy superado, ¿vale? Porque, bueno, sabemos que los sistemas de entrenamiento, cuanto menos varíen en ese sentido, mejor. Sabemos que los rangos, sabemos de rangos de hipertrofia, sabemos muchísimas cosas. ¿Se ha perdido algo en el camino? Pues sí, probablemente se ha perdido mucho tema de pasión, mucho tema de entrega. ¿Por qué? Porque hay una profesionalización. Ahora sabemos que quizás sin llegar a ese punto de entrega, que está mal, que deberíamos mantener ese punto de entrega, pues se obtienen buenos resultados, como digo, profesionalizándolo bastante. Pero sí que es cierto que en esa época los sistemas de entrenos eran muy limitados, muy encajonados, todo tenía que ser así y punto, y había determinados ejercicios que eran ejercicios fetiche que no se podían cuestionar. No existía uno de los principios más básicos que tenemos ahora, que es el de individualización, ¿vale? No se valoraba, o sea, todo el mundo entrenaba igual, más o menos, todo el mundo también comía igual, de eso hablaremos luego, y tenía que ser así y punto, porque tu entrenador o el que fuera, o los más fuertes del gimnasio, te decían que tenía que ser así. Ahora, aprovechando que hemos hablado ya de la comida, vamos a hablar algo que era para mí bastante también un poco paradigmático, ¿no? Y era, por ejemplo, cómo se enfocaba el volumen. El volumen básicamente era comer todo lo que pasara por delante tuya. Yo no he estado más gordo en mi vida que con 82, 83 kilos. No he estado más gordo, o sea, ni con 115 que llega a pesar. Nunca me he visto en tan baja forma, porque era comer, repito, lo que hubiera. Los batidos, por supuesto, eran con leche, las cantidades de proteína realmente eran bastante moderados. Fijaros que en Estados Unidos no. En Estados Unidos en esa época se comía muchísima proteína, pero bueno, nosotros éramos de comer muchísimo arroz, muchísimo hidrato de carbono, muchísima avena. Unos años después ya salieron los bitargos y las amilopectinas, nos sobrecargábamos, ¿vale? Hoy sabemos que todo eso al final genera unas lecturas en analíticas bastante complicadas, ¿vale? Sabemos que la sobrealimentación, o al menos bajo mi punto de vista, la sobrealimentación es uno de los peligros que tiene el culturismo, porque es algo que estamos continuamente forzando la máquina, no nos planteábamos el relajar, y bueno, era bastante escandaloso ver a atletas en volumen en esa época, porque éramos verdaderos obesos, nos poníamos como auténticas vacaburras, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Llegaba la definición y ¡pum! Hachazo brutal que hacía que, bueno, pues perdiéramos a lo mejor 20-25 kilos a la hora de competir muchos, ¿vale? Unas calamidades auténticas, poquísima comida, muchísimo cardio, se hacía en esa época muchísimo cardio, era todo, pasabas del día a la noche, pero así sin darte cuenta, y las dietas, yo creo que los que hemos probado esas dietas somos gente que verdaderamente amamos el culturismo, porque a mí no se me ocurriría plantearle a ningún alumno mío o personas que trabajan conmigo, hablo de competidores, una dieta de ese tipo. Eso hacía que hubiera gente que se saturara del culturismo y que acabara odiando el culturismo, porque era un culturismo muy restrictivo, incluso en volumen era un culturismo muy inviable, porque te encontraban mal, comían mucho, y eran cosas muy locas. Por ejemplo, aprovechando que estamos hablando de esto, voy a hablaros de uno de los protocolos más locos que he hecho. Yo el protocolo más loco que he hecho fue en esta época, ¿vale? Fue un volumen, ¿vale? Y era mi primer protocolo de insulina, ¿vale? Es cierto que yo no he sido un gran consumidor de insulina. Hubo una época en estos años que sí que se tomaba mucha insulina. A mí no me sentaba bien, y recuerdo que el primer protocolo de insulina que hice, la persona que me asesoró, me decía que me tenía que poner la insulina y esperar a que, dejarme la comida hecha y esperar a que notara la boca acolchada, ¿vale? Que notara que ya tenía la boca dormida, y entonces tenía que empezar a comer. Bueno, tener la boca dormida es un síntoma de una hipoglucemia severa, ¿vale? Entonces, claro, una vez empezabas a comer, comías muchísimo. Repito que fue en la época en la que yo más gordo he estado, ¿vale? Y no en la que más fuerte ni más he pesado, ¿vale? Y eso era mi rutina de posentreno. Ponía insulina, Astrapid usábamos entonces, y pim pam, pim pam, pim pam, pim pam a comer. ¿Qué pasaba? Yo eso lo hacía, me daba comida al gimnasio, lo hacía. Pero bueno, el Astrapid era un poco irregular, no es como el Humalog, que es una hipoglucemia más controlada. ¿Y qué pasaba? Que yo vivía en un cuarto sin ascensor con mis padres por entonces,
Y muchas veces mi madre tenía que bajar al segundo piso porque yo ya no podía andar y bajar con un bote de mermelada y dármelo, ¿vale? Eran protocolos, como digo, bastante radicales. Por contra, en definición, ¿qué nos encontrábamos? Abuso de diuréticos, muchísimo. En concreto la furosemida, ¿vale? Se usaba muchísimo Seguril, muchísimo Salidur, inyectable a veces, y con lo que sabemos que es un diurético muy agresivo. En esa época tampoco se sabía demasiado controles, se metían mucho potasio, se cortaba la sal, no se controlaba muchísimo de manejar los electrolitos. Sí que es cierto que cuando salía alguien así muy novedoso sí que los controlaba, pero lo normal es que no. Veías esas caras tan metidas de cadáver porque eran meses a cero hidratos, se cortaba el agua de forma radical, la sal se cortaba durante meses y luego meter diuréticos y diuréticos y diuréticos, que repito, lo que más usaba, bueno, los americanos lo llamaban Laxis, aquí se llamaba Seguril o Salidur, ¿vale? Furosemida, al fin y al cabo, un diurético bastante agresivo si no se sabe manejar. Hoy día sí que se usa, pero los protocolos de la furosemida son bastante diferentes, pero como digo, tema de sal se cortaba durante meses, sin agua te podías estar con tranquilidad un par de días seguro, habría quien estaría más, por supuesto, y luego habría quien no la cortara porque tuviera más conocimiento, pero los comunes de los mortales no teníamos ese tipo de conocimientos y pensábamos que esto se trataba de meter diurético por un lado, cortar la sal, cortar el agua, luego las cargas, muchos cargábamos con tortas, que eso era insufrible, las cargas eran bastante ridículas, muy poco cuadriculadas y al final acababas comiendo guarrerías, bueno, era bastante caótico, ¿vale? Como digo, cuando había alguien que lo hacía bien se notaba muchísimo porque había un salto de calidad bastante grande. Haciendo un resumen de todo esto, lo que podéis hacer lo que vais a sentir más, es que precisamente si algo se caracterizaba a esa época, y es algo que se ha ganado en el culturismo, es que no se ponía excesiva atención en la salud, ¿vale? Muy de vez en cuando te hacías una analítica, muy de vez en cuando te hacías un porciclo, bueno, el porciclo lo hacía, pero realmente era un porciclo inútil, eran 2 semanas con HCG, luego te tirabas 6 meses sin tomar, es cierto que se descansaba, pero como estabas haciendo esas comidas, esas cantidades de comidas y demás, era todo bastante cargaba mucho el organismo, ¿vale? Yo recuerdo la primera vez que me hizo una analítica y el médico me dijo que un chavalito tan joven no podía tener esa analítica. Luego con los años las he ido mejorando, pero sí que es cierto que eran cosas, repito, que no se ponía el foco, no existían los protectores hepáticos, tomábamos Legalón como mucho, pero normalmente lo que te decían, antiestrogénico no tomábamos, normalmente lo que te decían era, bueno, pero es que eso resta anabólico, pero es que si te tomas un protector de hígado no vas a asimilar los orales, te decían cosas así, con muy poco sentido. Hoy en día sabemos que un físico sano, un físico que está a punto, que tiene todos sus valores en regla, que está siempre en rango, vamos a ver que va a ser un físico mucho más eficiente a la hora de prepararse porque los tiempos de respuesta y la capacidad también de respuesta va a ser la adecuada durante el uso de fármacos cuando tú estás muy en orden. Yo os digo que era muy, todo esto, lo que os estaba explicando eran cosas muy básicas por las cuales pasábamos encima, o sea, al final tenía muchos frentes abiertos porque el entreno también era bastante, no se concebía el hacer una semana de descarga o el parar el entreno, era entreno, pim, pam, pim, pam, pim, pam, la comida igual, tomar, es cierto que no se tomaba mucho, pero es que también los productos que se tomaban eran de mucha calidad, eso sí que es cierto, sí debo decir que yo en esa época sí que conocía gente que hacía el borrico, pero era más anecdótico, ¿vale? Era más anecdótico, pero no estoy con esto diciendo que fuera más sano o no. Yo he visto gente que tomaba 2 gramos seguro, pero no era lo normal. También es cierto que tener en cuenta que yo me movía en un círculo que éramos competidores de más bajo nivel en el que me he movido en estos años. Luego, entonces, en ese menor nivel, sí que es cierto que veía que las dosis que se usaban eran más moderadas a comparación del nivel de hoy. Eso sí que debo decirlo, pero por contra, claro, si te estás poniendo dosis más moderadas, pero no estás preocupándote en absoluto por la salud, al final uno por otro la casa sin barrer. Tan malo va a ser uno que toma mucho y toma precauciones como uno que toma menos, pero se mete un dedo en la nariz y esa es la protección que toma. Entonces, como digo, para mí, si algo tiene de bueno esta época es que yo veo que la gente mira mucho por la salud, vela por la salud, la longevidad es un hecho, ves atletas máster terribles, ves físicos que se van haciendo más en el tiempo y eso está claro que es porque las cosas no se hacen como muchos piensan que se hacen como pollo sin cabeza. Yo creo que las cosas hoy en día no se hacen tan mal
y creo que las cosas en la época de la que estamos hablando en este vídeo tampoco se hacían tan bien como muchos se empeñan en dar la turra, muchos bien por nostalgia, otros porque no la han vivido esa época y la idealizan, ¿vale? Pero las cosas no eran tan bonitas, ni tan saludables, por supuesto, ni tan amables, ni todo era tan de color de rosa. ¿Vale? Es un tópico que llevamos tiempo cargando y para mí, repito, mucho de lo malo que tiene el culturismo son situaciones heredadas de esa época que en otros aspectos, bien en el factor ambiental, bien en tipo de persona que se acercaba al mundo del culturismo, bien por el ambiente de gimnasio y tal, era un ambiente bastante, por así decirlo, bastante oscurito, ¿vale? Bueno, un vídeo más anecdótico de un señor mayor contando batallitas, que es para lo que al final uno quedará, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva también para quitaros clichés, a otros para refrescaros la memoria de que las cosas no eran tan guays, y bueno, espero que os haya gustado, y sin más, os espero. Bueno, os espero también en Más Músculo y pasaros también por el Instagram del Dr. Tony Hernández, que hicimos un vídeo guapísimo el otro día, chicos. Y ahora sí, me despido de nuestro culturismo. Hasta la vista, amigos.